Nadal pierde contra Lezcga en Madrid y se despide del torneo para siempre. Solo me queda decir gracias, Rafa, por volver a hacernos disfrutar de tu juego, de tu garra, de tu mentalidad, como años atrás. Pero amigos, esto no es un punto final. Todavía nos queda tiempo para disfrutar de Nadal. ¡Empezamos! Bueno, lo han preparado ahí al final del partido. Yo creo que ha estado bien la despedida, emotiva, y nos ha recordado un poco años atrás, ¿no? Bueno, le han puesto un vídeo y unas lonas con los 5 torneos que ganó Don Madrid. Se ha dirigido al público. Ha empezado justo cuando cogí el micrófono, ha dicho que era broma, que el año que viene vuelvo. Pero, pero bueno, este año todavía tiene cosas por jugar. Yo no descarto que siga jugando el año que viene, aunque no juegue Madrid. Pero mm, ya veremos. Yo creo que lo que él quiere es, digamos, retirarse a este nivel porque Madrid ha estado a un nivel bastante alto, ¿no? Yo creo que es un poco... a ver, se ha encontrado un poquito mejor de físico, su cuerpo, pero yo creo que es muy mental todo. En una semana tu cuerpo no puede pasar de no puedo moverme a competir a alto nivel. Y no solo durante un partido, sino durante varios partidos. Yo creo que Nadal estaba mentalmente bajo de moral y todo eso influye, ¿no? En este torneo su equipo la ha intentado hacer ver, la ha intentado convencer de que está mejor de lo que él piensa y yo creo que en este torneo se ha visto. Un partido espectacular contra De Minaur, porque en el primer partido con Blanche, bueno, eso fue más un entrenamiento, un chaval de 16 años, pero con el 11 del mundo jugó a alto nivel, muy lineal durante 2 horas, ¿no? Luego el partido contra Cachín, que se complicó, 3 horas de partido, corriendo bien de lado a lado. Bueno, se le podía a lo mejor algún desplazamiento un poco lento, pero yo le he visto bastante bien. Recuperarse de esas 3 horas al día siguiente y competir el partido contra el Lezcga y jugando bien, moviéndose bien, yo creo que es bastante positivo. Diría que para ilusionarse con lo que pueda venir. Vamos a ver en estos días si se resiente su cuerpo o no, pero en fin, que lo importante es que nos ha dejado esa sensación de que, oye, que Nadal no está para retirarse, que Nadal está para seguir compitiendo durante bastante más tiempo. O sea, que nos ha dejado con esa sensación de, oye, no te retires este año, que puedes seguir el siguiente. Y yo creo que eso es lo que intenta dejar, que nos quedemos con ese sabor de boca de que podía haber seguido jugando a alto nivel y no como meses atrás, ¿no? Lesionado y tal. Yo creo que es mejor esta imagen y es lo que él busca, ¿no? El partido, el partido contra el Lezcga, bueno, como bien decía nuestro compañero Alberto en el anterior vídeo, este checo es bastante frío. Parece ser que no le ha impresionado ni el ambiente, ni con quién estaba jugando enfrente. Y ha jugado espectacular. O sea, es que prácticamente no le ha temblado el brazo para nada. Su saque
la ha salvado de bastantes complicaciones, porque Rafa en el primer set ha tenido un par de juegos con 0.30 y ha tenido alguna que otra oportunidad para romper el saque. Y, y esas bombas de saque que sacaba el checo 220, 230, muy complicado. Cuando Nadal lograba restar, o bien se quedaba corta, o bien Lechka subía a la red y hacía un bote pronto espectacular o una volea corta espectacular. Y yo creo que Nadal ahí no se puede reprochar nada. Si acaso el juego con el 5-5, que juega bastante mal y hace un par de errores no forzados que no tocan, ¿no? Y bueno, ahí se complica un poco, pero, pero en líneas generales muy bien. Y en el segundo set pensábamos que a lo mejor se iba a dejar ir, que va, siguió luchando y, y no hay nada que reprochar a Nadal. O sea, otras 2 horas de partido compitiendo a alto nivel y muy positivo, como digo, todo el torneo. Esperemos que Lechka, yo creo que puede llegar a la final. Bueno, Sinner está un poco renqueante. Bueno, Lechka juega contra Medvedev, pero bueno, si está a este nivel, es complicado pararle. Y bueno, Nadal, veremos si juega a Roma. Yo, si se encuentra bien, jugaría a Roma, que siga compitiendo un par de partidos, 3, los que pueda, y luego tiene tiempo de descansar para preparar Roland Garros. A mí me extrañaría que no fuera a Roma, pero bueno, eso lo iremos viendo. Yo creo que ahora descansará un par de días Nadal, sin tocar raqueta, y empezará a entrenar y bueno, ya se irá viendo cómo él se ve, por si va a Roma o prefiere seguir entrenando hasta Roland Garros. Pero bueno, lo ideal sería competir en Roma, seguir compitiendo en Roma y seguir cogiendo minutos de pista y todas estas situaciones que, por ejemplo, en este partido con Lechka, pues, bueno, y también contra Kachin, que se ha notado un poco la falta de competición, ¿no? Y yo creo que si quiere llegar al 100% a Roland Garros, tiene que competir en Roma. Pues nada, chicos, chicas, esto es lo que, no, bueno, un poco emotivo. No sé si alguno habréis llorado o no. Bueno, se ha podido saltar alguna lagrimilla con la despedida en Madrid. Pero bueno, ya os digo, todavía nos queda unos mesecitos para disfrutar de Nadal y estoy convencido de que vamos a disfrutar. Así que nada, gracias Rafa, gracias a todos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo. Chao, 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 chao.